Hola a todos. Hoy vamos entonces a continuar con la revisión de los tópicos en enfermedades cardiovasculares. Revisaremos el diagnóstico electrocardiográfico de la enfermedad del nodo sinusal o disfunción sinusal. Mi nombre es Adrián Bolívar Mejía, yo soy especialista en medicina interna y fellow de cardiología. Espero pues al final de la charla les quede claro el tema. La disfunción del nodo sinusal es un síndrome que está compuesto por diferentes afecciones que se manifiestan de formas diferentes a nivel electrocardiográfico. Bueno, primero, nuevamente recordar que el punto de corte de frecuencia cardíaca para hablar de enfermedad del nodo sinusal es 50 latidos por minuto. La primera de ellas va a ser la bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal entonces, ¿qué es? Es un electrocardiograma que por lo demás cuenta con los criterios diagnósticos para ritmo sinusal, es decir, una P precede cada complejo QRS y la onda P es positiva en las derivaciones que tiene que ser positiva, que son todas excepto ABR y V1, en donde en ABR va a ser negativa y en V1 puede ser isodifásica. Cumple con todos esos criterios, pero la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de 50 latidos por minuto. Entonces tenemos acá, hagamos el ejercicio, 300, tomamos este como referente, 300, 150, 100, 75, 60, 50, tendríamos una frecuencia cardíaca por debajo de 50 latidos por minuto. Nos encontramos entonces ante una bradicardia sinusal. El siguiente es la bradicardia atrial-ectópica. Ya habíamos mencionado algo al principio. La bradicardia atrial ectópica se da por una despolarización que es atribuible a un foco de marcapasos que se genera a nivel atrial y que no es el nodo sinusal, es decir, en algún miocardiocito que se encuentra a nivel de las aurículas y que va a generar una frecuencia cardíaca por debajo de 50 latidos por minuto. ¿Cómo lo vamos a ver electrocardiográficamente? Acá yo pongo como ejemplo solamente la derivación de 3. ¿Por qué? Porque en condiciones habituales la onda P tiene que ser positiva en D3. ¿Por qué? Porque normalmente la D3 está viendo la cara inferior del corazón. Y en condiciones normales la despolarización de las aurículas, que se ve representada en el electrocardiograma por la onda P, viene de arriba hacia abajo. Luego en D3 se dibuja una onda que se aproxima, es decir, una onda positiva. Cuando tenemos una bradicardia atrial ectópica podemos tener una onda P negativa en las derivaciones de la cara inferior, dentro de las que se encuentra incluida D3. ¿Por qué? Porque acá a nivel de las aurículas puede generarse en la parte baja un potencial de despolarización que va entonces hacia arriba, es decir, se aleja de D3. Luego en D3 va a pintarse como una deflexión negativa, como una onda negativa. Y es por eso que esta puede ser una clave en el diagnóstico electrocardiográfico. Acá tenemos un ejemplo. Si bien la frecuencia cardíaca en este caso no se encuentra por debajo de 50 latidos por minuto, es un ejemplo de un ritmo atrial ectópico y podemos observar en este caso como a nivel de D3 y de ABF la onda P se encuentra negativa, teniendo en cuenta que hay un foco de despolarización que va de la parte baja de las aurículas hacia arriba. Y aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es en un paciente que de hecho no tenía patología, era un paciente deportista que se encontraba condicionado en quien en el nodo sinusal se va a generar una frecuencia de despolarización muy baja y al generarse una frecuencia de despolarización muy baja se pueden generar focos atriales ectópicos que toman el mando del ritmo cardíaco y generan entonces esto que es un ritmo atrial. El siguiente tipo de disfunción sinusal es el bloqueo sinoatrial. El bloqueo sinoatrial electrocardiográficamente se ve como la ausencia de uno o más complejos PQRST con una duración mayor a 3 segundos. Y algo característico es que este tiempo que pasa entre el último complejo PQRST y el siguiente es múltiplo de los intervalos PP precedente. Así puede sonar un poquito enredado, pero vamos a verlo acá entonces. Los intervalos PP precedente son estos, ¿sí? Es decir, esto es un intervalo PP precedente a el bloqueo. Tenemos el episodio de ausencia de complejos PQRST por más de 3 segundos, pero el diagnóstico diferencial acá es bloqueo o pausa. En este caso particular, el siguiente complejo PQRST es múltiplo de los intervalos PP precedentes, porque vean, esto es un intervalo PP y nos vamos con estos intervalos manteniéndolos y vemos que el siguiente complejo PQRST, es decir, la siguiente onda P, el siguiente complejo de despolarización, se genera justo en donde debería generarse si fuera múltiplo de los intervalos PP precedentes.
Pero ¿por qué se da eso? Es decir, eso no hay que aprendérselo de memoria, hay que entenderlo. Porque como su nombre lo indica, hay un bloqueo sinoatrial, es decir, hay un bloqueo entre el paso del impulso desde el nodo sinusal hasta las aurículas. Es decir, acá en el sistema de conducción, el nodo sinusal está juicioso, generando un automatismo a la frecuencia que él venía generando el automatismo en condiciones habituales. Solo que ese impulso no está pasando a las aurículas, y si no pasa a las aurículas no se genera el complejo PQRST porque la onda P depende de la despolarización auricular. Pero el nodo sinusal ahí está juicioso trabajando, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entonces con la pausa? La pausa sinusal es la ausencia de uno o más complejos PQRST con una duración mayor también a 3 segundos, pero que usualmente no es múltiplo de los intervalos PP precedentes. ¿Por qué? Porque en la pausa este nodo sinusal se pausó, es decir, no se generó un bloqueo en la transmisión del impulso desde él hacia las aurículas, sino que se pausó y posteriormente se va a reactivar. Y lo más probable es que no se reactive justo siendo múltiplo de los intervalos Pepper precedentes, sino que se puede reactivar en cualquier momento. Y así entonces da la manifestación electrocardiográfica de la pausa, en donde se genera una pausa de 3 segundos, superior a 3 segundos, en donde, como vemos, el siguiente complejo PQRST no coincide con los intervalos PP precedentes. Y básicamente esa es la diferencia electrocardiográfica. El paro sinusal, entonces el paro sinusal es la ausencia de evidencia de actividad del nodo sinusal. Es el que es famoso en las películas porque hay una ausencia completa de actividad eléctrica por parte del nodo sinusal. Si no se hace una intervención a tiempo oportuna, pues el paciente va a quedar en asistolia y, como sabemos, esto es uno de los ritmos de paro. Otro de los tipos de enfermedad del nodo sinusal es el síndrome de taquicardia de bradicardia. El síndrome de taquicardia de bradicardia entonces se caracteriza por, bien sea una bradiarritmia más una taquiarritmia, y la bradiarritmia puede ser bradicardia sinusal, bradicardia atrial-ectópica o pausas sinusales que se alternan con periodos ya sea de taquicardia atrial, flúter atrial o fibrilación auricular. ¿Qué es lo más frecuente? Encontrar fibrilación auricular alternada con bradicardia sinusal. Pero pues cualquiera de las mezclas en teoría se podría dar. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en el electrocardiograma? Y esto es muy importante tener en cuenta que no es habitual que en un electrocardiograma normal de 12 derivaciones podamos documentar el síndrome de taquicardia bradicardia, es decir, la taquiarritmia y la bradiarritmia. Hay casos en los que se ha documentado a nivel electrocardiográfico esta alteración en un electrocardiograma común y corriente de 12 superficies que tomamos en un momento dado en un paciente. Pero habitualmente el diagnóstico de este síndrome se hace a través de un Holter, dado que en el transcurso de 24 horas sí podemos de manera más fácil documentar episodios de taquiarritmia y episodios de bradiarritmia que se alternan entre sí. De manera ilustrativa, acá yo traigo un ejemplo. Entonces vemos inicialmente un ritmo que se encuentra a una frecuencia cardíaca alta. Vemos acá, por ejemplo, si tomamos este punto de referencia, 300, 150, es decir, estaría más o menos entre 100 y 150 latidos por minuto esta frecuencia. Es una taquicardia de complejos estrechos, irregular, y como ustedes saben, la gran mayoría de las veces una taquicardia de complejos estrechos e irregular se trata de una fibrilación auricular. Entonces vamos a decir que esto es un ritmo de fibrilación auricular, que súbitamente entonces se alterna con una bradicardia sinusal. Entonces así podríamos ver un síndrome de taquicardia bradicardia si lo documentáramos justo en el momento en el que hace la transición entre la taquiarritmia y la bradiarritmia. El siguiente tipo de disfunción del nodo sinusal entonces es la incompetencia cronotrópica. La incompetencia cronotrópica entonces es la respuesta inadecuada a la frecuencia cardíaca al ejercicio o al estrés. Esta respuesta inadecuada se da a nivel del nodo sinusal y se caracteriza por la incapacidad de este nodo sinusal de llevar la frecuencia cardíaca al 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada para la edad del paciente durante el ejercicio o durante situaciones de estrés. Y esa frecuencia cardíaca máxima, con base en esta guía, se define como 220 menos la edad. Hace algunos años esta definición era del 85%. Recientemente se ha adaptado al 80% y de hecho todavía hay controversia entre diferentes autores, porque muchas veces su interpretación no es sencilla, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las veces
vamos a tratar de realizar este diagnóstico a través de la prueba de esfuerzo y como su nombre lo indica, esta prueba de esfuerzo amerita un esfuerzo importante por parte del paciente. Luego pudiéramos tener que el paciente no alcance el 80% de la frecuencia cardíaca máxima porque hizo en verdad un esfuerzo submáximo, más no porque haya una disfunción del nodo sinusal. Tenemos que asegurarnos entonces de que el paciente haga un esfuerzo físico máximo para así, en el caso en el que no alcance el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, podamos establecer de manera más fiable el diagnóstico de incompetencia cronotrópica. Bueno, muchas gracias por la atención. Abajo en la descripción del video hay links para acceder a las otras charlas sobre el tema de bradiarritmias, específicamente la charla completa del enfoque del paciente con bradiarritmias y la charla sobre diagnóstico electrocardiográfico de bloqueos auriculoventriculares.